Eh, Buenos días. Vamos a empezar la clase con patologías. Ya en la anterior clase habíamos hecho lo que es anatomía y fisiología, ¿no? No hay mucho tiempo. El transcurrir las clases, vamos a repasar un poquito lo que es anatomía, pero ya dirigido a la especialidad, ¿no? Entonces, vamos a continuar con lo que son patologías de oído. Dentro de las patologías de oído externo vamos a ver lo que es la fístula auris congénita, enfermedades de pabellón auricular, patologías del conducto auditivo externo y tumores y pseudotumores del oído externo. Vamos a ver con la primera patología, vamos a ver la primera patología, que es la fístula auris congénita. Si ven ustedes ahí en esa foto, vemos un orificio, ¿verdad? Vemos un orificio que ahí está, ahí tenemos este orificio que es la fístula auris congénita. ¿Cuál es la definición de esta patología? Dice, es un trayecto fistuloso con fondo ciego, situado por delante del trago o en la parte preauricular, ¿no? Toda esta zona también se llama preauricular. Entonces, más o menos cómo es para que ustedes se ubiquen. Es como un dedo de guante. Tiene un orificio de entrada, pero no tiene un orificio de salida, ¿no? A eso se dice fístula auris congénita. ¿Cuál es la etiología misma? La causa de esta patología es la deficiente fusión de los arcos branquiales en el periodo embrionario. No hay una fusión normal, podemos decir, anatómicamente, ¿no? Entonces, es eso lo que provoca que se forme este trayecto fistuloso. ¿Cuál es la sintomatología? No tiene síntomas, es asintomática. Pero si se obstruye este orificio de entrada, sí tendríamos síntomas, tendríamos un riesgo de complicaciones, incluso un riesgo de hacerse un absceso, de abscedarse, ¿no? Si en caso se obstruyera este orificio de entrada. Ahora, no solamente se puede obstruir con la con también este edificio o este orificio al entrar está tapizado por la misma piel de la cara. Y ustedes saben que toda la piel de la cara tiene glándulas sebáceas. Entonces, se puede obstruir por el sebo mismo de las glándulas o se puede obstruir por el manoseo, por el trauma. Hay algunas personas que, eh, como les dije, tiene piel, entonces siempre sale algo de grasa, de sebo, que es lo normal, entonces suelen limpiar y algunas veces manipular hasta traumarlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, toda esta zona se puede inflamar y provocar también un absceso, ¿no? Entonces ya eso es por traumatismo. ¿Cómo vamos a diagnosticar? El diagnóstico es fácil, ¿no? Un paciente que llega a la consulta y si es así, como habíamos dicho, es asintomático, no tiene síntomas absolutamente. Entonces, como es asintomático, con seguridad el paciente no va a ir. Si no le molesta, no hay ningún problema, no hay ninguna sinología, entonces el paciente no va a ir. ¿Cuándo va a acudir el paciente a la consulta? Cuando vea que esta zona está enrojecida, está inflamada y probablemente hay dolor.
Entonces, en ese caso, sí, el paciente va a ir a la consulta. Simplemente el diagnóstico de fístula auris congénita no asintomática, simplemente vamos a hacer a través de la semiología. Vemos a la inspección con seguridad, vamos a ver este orificio y ya nosotros podemos decir esto es una fístula auris congénita. Esta fístula auris congénita no siempre va a estar ubicada en esta zona donde estamos indicando. Puede estar un poquito más, más arriba, en la parte más superior, cerca a la raíz del hélix, puede estar un poquito más baja. Entonces, no siempre va a estar en esta zona, como para que ustedes digan, pero está un poquito más arriba y no es fístula auris congénita, no. En toda esta zona preauricular se puede ubicar en diferentes zonas, un poquito más superior o un poquito más inferior o un poquito más hacia el trago, ¿no? Entonces, no es una ubicación exacta esta que están viendo en la foto. El tratamiento serán tratados, si no tiene síntomas, eso es de lógica, ¿verdad? Si no tiene síntomas, no tiene obviamente ningún tratamiento. Pero si en caso de que haya sintomatología, signología o edema, inflamación de la piel y en este orificio haya esos signos de inflamación, de infección, de abscedad, de un absceso, entonces con seguridad va a haber, pues obviamente, sintomatología, dolor, y tenemos que hacer un tratamiento. Entonces se dice que serán tratados solo aquellos casos que se compliquen, ¿no? Que se compliquen a un absceso, que se compliquen por ahí toda la parte preauricular, inclusive se puede abscedar. En esos casos sí tenemos que hacer un tratamiento. Si hay absceso a este nivel, tendremos que drenarlo, ¿verdad? Y hay ese famoso dicho donde dice absceso drenado, absceso curado. Entonces, tendremos que drenarlo y luego siempre el drenaje de un absceso tiene que ir acompañado de un tratamiento con antibióticos. ¿Qué antibiótico nosotros podemos utilizar en un absceso a este nivel? Ya habíamos dicho y por la anatomía sabemos que toda esta zona es piel. Esta fístula es como un dedo de guante que también la piel está ingresando a esa fístula, a ese fondo ciego. Entonces, habitualmente, ¿qué germen nosotros podemos encontrar en piel? A ver si alguien me dice, ¿qué germen habitualmente está en piel? Staphylococcus aureus, doctora. Estafilococo, ¿verdad? Entonces, ya nosotros sabemos que en piel está un estafilococo. ¿Y qué tratamiento tenemos que elegir? Ahora, sé que es un estafilo que está ahí en piel. Ahora, ¿qué antibiótico yo debo utilizar? A ver, yo acá les puse, se utiliza la dicloxacilina. Podemos utilizar la dicloxacilina. ¿Pero qué otro antibiótico? A ver si alguien me puede decir. Para un estáfilo, ¿a qué otro antibiótico sería sensible? Bueno, chicos, no se duerman. ¿A qué otro antibiótico sería sensible el estáfilo? Chicos, ¿qué pasa? ¿No sabemos fármaco? La ciprofloxacilina, doctora. A la ciprofloxacina. Podemos utilizar, pero no es tan específico. Las cefalosporinas. A ver, una cefalosporina. Cualquiera de ustedes. La hidroxitromicina, doctora. Cefalosporina. Cefalexina. Ceftriaxona. ¿Cuál? Cefalexina. Ceftriaxona. Podemos utilizar, pero la ceftriaxona, a ver, ¿en qué viene? Presentación y de cuánto viene.
ver, chicos. Presentación de la ceftriaxona. ¿En qué viene y de cuánto? Doctora, Porque viene tenemos en ampollas de 1 gramo. ampollas de 1 gramo, ¿verdad? Si es un caso agudo, si es que es el absceso fuera toda esta zona que es preauricular, entonces ya con que está afectando el estado general del paciente, ya con seguridad, ¿verdad? Toda infección trae fiebre. Entonces el paciente va a estar con mal estado general, probablemente deshidratado, y nosotros tengamos que internar. Entonces, en esos casos, tenemos que dar pues tenemos que hacer vía, ¿verdad? Tenemos que aportar líquidos. Y aprovechamos eso para colocar el antibiótico. Entonces, la ceftriaxona, ¿qué se coloca? Intramuscular y endovenosa, podemos aprovechar de colocar endovenosa cada 12 horas, ¿verdad? Una ampolla de 1 gramo cada 12 horas, siempre y cuando esté internado. Pero en caso de que no esté internado, sea un tratamiento ambulatorio, entonces sí podemos nosotros echar mano si no hay un compromiso del estado general del paciente, no hay deshidratación. Puede haber fiebre, puede haber, pero no hay deshidratación. Como les dije, no hay compromiso del estado general del paciente, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos hacer un tratamiento ambulatorio utilizando una cefalosporina. ¿Y qué cefalosporina nosotros podemos utilizar? Podemos utilizar el cefixime, ¿verdad? Podemos utilizar cefixime. ¿De cuánto viene el cefixime? A ver si alguien me dice. Comprimidos de... Doctora, viene de 400 miligramos, doctora. Vía oral cada 12 horas. Exactamente. Pues el cefixime viene en comprimidos de 400 miligramos que se puede dar cada 12 horas o cada 24 horas. Entonces nosotros damos un comprimido cada 12 horas, dependiendo siempre en qué estado está el paciente, ¿verdad? Siempre hay que ver cómo está, qué tiempo de evolución tiene, ha empeorado. Entonces tenemos que hacer el tratamiento dependiendo a eso, ¿sí? Entonces podemos utilizar el cefixime, una de las cefalosporinas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la fístula auris congénita? ¿Ninguna pregunta? ¿Alguna duda? Se puede presentar, chicos. En consulta, tener la complicación, ¿verdad? Cuando esta fístula auris congénita por manoseo de los papás en los niños, por ejemplo, siempre tienden a limpiar este orificio, ahí pueden maltratar la piel del conducto e inmediatamente se puede abscedar. Entonces, en esos casos, como ya les dije, el paciente no va si no hay ningún síntoma. No va porque es asintomática. ¿Cuándo asiste a la consulta? Cuando hay síntomas, dolor, a este nivel, edema, inflamación, entonces el paciente va a ir a la consulta, ¿no? En los niños, en jovencitos, adolescentes, en los adultos, entonces sí, ahí puede ir a la consulta. ¿Está bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos. Sí. Una preguntita, doctora. Dime. ¿Se puede utilizar todos los medicamentos de cefalosporina o solo se va a utilizar la cefixima? No, se puede utilizar, por eso nosotros tenemos que ver. Si es un paciente ya con compromiso del estado general, ya está deshidratado por la fiebre, dependiendo la evolución, qué tiempo ha estado y dependiendo cómo está esa zona, entonces podemos internarlo, que es lo mejor. No podemos con absceso tenerlo afuera para tratamiento ambulatorio. No se puede tener, ¿no? Entonces tenemos que ver. Ahora, la dicloxacilina. La cloxacilina podemos utilizar. No siempre, nosotros al decir hay un estáfilo,
no vamos a asegurar que el estáfilo está haciendo esa infección, está ocasionando esa infección. No, incluso podemos hacer un cultivo antibiograma, que en todo absceso se debe hacer eso, ¿no? Digamos, hacemos punción, aspiración, obtenemos la muestra y mandar al laboratorio para que el laboratorio nos identifique al germen y nos dé el antibiótico correcto que debemos utilizar. Pero nosotros tenemos que saber, ¿no? En qué parte y qué germen habitualmente está para iniciar ya tratamiento, porque no vamos a esperar esos 3, 4 días que dura el antibiograma, el cultivo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber, por ejemplo, en faringe, ¿qué germen habitualmente está? Está el estreptococo, ¿verdad? Pero no siempre va a estar el estreptococo. Puede estar un neumo, puede estar un hemófilus, puede estar cualquier germen. Y nosotros tenemos que hacer un cultivo antibiograma, mandar al laboratorio, pero mientras ese paciente no puede estar, mientras nos llegue el resultado, ese paciente no puede estar sin antibiótico. Entonces sabemos que es el hábitat del estreptococo, la faringe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar ya con un antibiótico al que sea sensible el estreptococo. En este caso, entonces elegimos cualquiera. Y lo mismo va a pasar en esto, ¿no? Entonces sabemos que en piel habitualmente está el estáfilo. Entonces tenemos que saber a qué antibiótico es sensible el estáfilo. Entonces estamos hablando de la dicloxa, de la cloxa, estamos hablando de las cefalosporinas, ¿sí? Pero puede ser que sea, ustedes saben, hay una variedad de estáfilos. Puede ser que sea un estáfilo, pero que no sea sensible a esto, ¿sí? Que sea resistente, por ejemplo, a la dicloxa, a la cefalosporina, pero seguramente va a ser sensible a otro antibiótico. ¿Y eso qué nos va a dar? El cultivo antibiótico. Pero mientras nos llegue el resultado del laboratorio, nosotros tenemos que ya empezar con un antibiótico, ¿sí? Esos 3 días tenemos que dar ese antibiótico. Y luego no hay problema, rotamos al antibiótico que nos ha dado el resultado del laboratorio. Entonces, no siempre es esto. Por eso les puse en todas las patologías yo les voy a poner un antibiótico, pero sin que eso quiera decir que ustedes simplemente ese antibiótico tienen que utilizar. No, depende del paciente. ¿Qué tal si el paciente es alérgico a la dicloxa? ¿Qué tal si el paciente es alérgico a las cefalosporinas? Entonces hay que elegir otro tipo de antibióticos, ¿verdad? Entonces, eso depende del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasamos. Tenemos otra patología que es el otohematoma. Esto también es frecuente, chicos. Yo les estoy dando patologías que son prevalentes en nuestro medio, frecuentes, que ustedes van a recibir como médicos generales en consulta donde vayan a trabajar. Sea una emergencia, tengan un consultorio donde vayan a trabajar. Un día sábado, domingo va a llegar esta patología. Un día lunes va a llegar. ¿Por qué? Habitualmente esta patología es post-trauma, ¿sí? Básquet, qué sé yo, puede haber una pelea que nuestra gente está acostumbrada a ir a echarle sus cervecitas, ¿verdad? Y hay una trifulca, una pelea, entonces reciben un traumatismo a este nivel y ya el día lunes, ustedes cuando entren a la guardia, con seguridad van a poder ver esta patología. El otohematoma, definición. Hematoma, acuérdense bien, hematoma subpericóndrico es un hematoma subpericóndrico del pabellón. Como ven ustedes, está ubicado ¿dónde? En todo el pabellón auricular, en la parte superior del pabellón auricular. ¿Sí? Ahora, ¿qué es hematoma? Por favor, si alguien me responde, ¿qué es hematoma? Porque en la práctica realmente hablan barbaridades. ¿Qué es hematoma? Eso es lo que tenemos que aclarar. ¿Qué es hematoma? A ver si alguien me puede decir.
Bueno, chicos, despierten, despierten. ¿Qué es hematoma? ¿Verdad? Hematoma. ¿Qué es hematoma? ¿Qué pasa? A ver, chicos, despierten, contesten. Doctora, buen Doctora. día. ¿Sangre coagulada? Y ya, es sangre. Hematoma, ¿verdad? Sangre. Es una bolsa de sangre. No siempre va a estar coagulada. No siempre. Va a haber partes coaguladas y partes sangre así, ¿no? Entonces, es una bolsa de sangre el hematoma. Como ven ustedes, es una bolsa de sangre. Ahí están viendo, ¿verdad? Entonces, la definición es hematoma subpericóndrico del pabellón auricular. Está entre el cartílago y la piel que está tapizando al pabellón auricular. ¿Está bien? ¿Cuál es la etiología? Como les había dicho, es un traumatismo. Es un traumatismo. Puede ser un golpe a este nivel, un pelotazo a este nivel. Y también hablamos de traumatismo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido varios pacientes donde ha aparecido una especie de picadura, como un mochito a este nivel, ¿no? Entonces, o ha aparecido un mochito. ¿Y qué pasa? La gente que acostumbra traumarlo, manosearlo, esto queriendo hacer que ese mochito, digamos, reventar el mochito, entonces hacen una maniobra tan fuerte que están maltratando, dañando, inclusive haciendo sangrar los vasitos que están irrigando piel y pericondrio del pabellón auricular. Entonces empieza a sangrar y empieza a acumularse sangre y nos forma un hematoma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintomatología? La sintomatología es presencia de una formación. Nosotros vamos a ver, entra el paciente a la consulta y dice, doctora, tengo esta formación, tengo este tumor. Ellos no saben, ¿no? La gente común, los pacientes no saben que esto es pues sangre, sino directamente ellos piensan que es un tumor y dicen, yo tengo un tumor. ¿Y desde cuándo? Uno ya cuando conoce la patología y dice, no, esto no es un tumor, ¿verdad? Aparte la coloración, todo eso nos va a hacer presumir de que no es un tumor. Entonces, ¿desde cuándo tiene? Habitualmente es a los 2, 3, 4 días después de haber recibido ese trauma o de haber la misma persona ocasionarse este problema, ¿no? Entonces, presencia de una formación, vean ustedes, de una formación redondeada de superficie regular, no es irregular. Y coloración rojo violáceo. Entonces, esa coloración a nosotros ya nos está indicando de que es acúmulo de sangre. Ahora que esto, por decir, dejen pasar, ¿no? Como médicos generales, eso es lo que ustedes no tienen que hacer, dejar pasar y pensar que esto se va a curar con antibióticos, antiinflamatorios. No. Si acá hay una formación tumoral, ¿verdad? Esto no se cura con antibióticos, no se cura con antiinflamatorios. Entonces, ya ustedes viendo este signo clarísimo, ya no pueden equivocarse. Entonces, tienen que pensar, algo hay acá, ¿no? Para eso está nuestra semiología, ¿no? Primero es inspección, ¿verdad? Y luego es palpación. Entonces, ustedes se colocan un guantecito y empiezan a palpar. Y van a palpar que hay una bolsa, hay líquido ahí, ¿sí? Entonces, van a palpar eso y ya no van a pensar de que es un tumor duro, no. Entonces, hay líquido, hay que sacar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar exactamente? Uno va a haber siempre un antecedente, ¿sí? El paciente nos va a decir, bueno, me golpearon, me caí, la parte de esta parte de la oreja fue a dar al piso, a la pared, me llegó una pelota, me llegó un manazo, o al final lo que les había dicho,
bueno, tenía acá una especie de mochito y yo empecé a manipularlo, queriendo hacerlo reventar y ahí empezó a crecer esto, ¿no? Entonces siempre va a haber un antecedente traumático. Nunca aparece de la nada. O sea, que si el paciente dice, no, de por sí nomás, de la noche a la mañana, es mentira, porque esto siempre tiene que tener un antecedente traumático. ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero, ya en la semiología, lo que les había dicho es tocar. Pónganse un guantecito, tocan y es blando, es depresible, nos da esa sensación de que hay líquido dentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tanto para tratamiento como para diagnóstico, nos sirve la punción aspiración, ¿sí? Tanto para tratamiento tanto para diagnóstico, empezaremos por lo primero, para diagnóstico como para tratamiento nos sirve la punción aspiración. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Siempre colocándonos un guantecito para evitar mayor contaminación. De hecho ya está contaminado, pero tampoco vamos a agregar más gérmenes, ¿verdad? Entonces, colocándonos un guantecito, agarramos una jeringuita de 5 cc con una agujita 21 y en la parte más declive no utilizamos absolutamente anestésico, sino tiene que ser en vivo porque vamos a anestesiar, el dolor va a ser más en la punción, o sea, punzar 2 veces, tanto para la punción aspiración como para la anestesia, no tiene caso, ¿no? El trauma, el dolor para el paciente es doble. Entonces, de una sola vez, vemos la parte más declive. Ustedes saben que por gravedad siempre el líquido, o sea, sangre, pus, cualquier cosa, viene siempre a la parte más declive. Entonces, ustedes, que sería esta la parte más declive, hacen una punción aspiración, ¿no? Entonces, la agujita número 21, de sangre, ¿verdad? Colocan a este nivel, tienen que pulsar un poquito más profundo, que la aguja entre más o menos 1,5 centímetros y luego aspiran. Y ahí van a ver si es sangre o es pus. Por el tiempo, si es un tiempo prolongado donde ha permanecido este otro hematoma, y obviamente hay siempre gérmenes, ¿verdad? Entonces, de principio puede ser otro hematoma, pero por el pasar de los días se puede convertir en pus. Entonces, al hacer la punción aspiración, ustedes ya van a ver que es sangre o es pus, ¿verdad? Luego, en este mismo lugar, ya saben que está con sangre o pus, cualquiera de los dos, hay que drenar, sacar, no lo vamos a dejar ahí, simplemente no es diagnóstico, ¿verdad? También es tratamiento. Sacamos una cantidad, por ahí 2 cc, que eso nos garantiza de que sí es pus o es sangre. Listo, ¿hay contenido? Hay contenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este nivel hacemos una incisión con un bisturí número 15, que es la más delgada. Entonces, hacemos una incisión que caiga a una bolsa, a un vacío, que caiga a un vacío. Hacemos esa incisión y empieza a salir todo el contenido de esta bolsa, todo el contenido. Entonces, montamos una gasita en una pincita Kelly, montamos y exprimimos desde acá. Inclusive, podemos a través de esta incisión que hemos hecho, metemos una pinza mosquito y hasta donde pueda llegar, hasta donde podamos acceder, ¿no? Que puede ser hasta esta parte, y vamos a sacar coágulos de sangre, vamos a sacar tejido muerto, tejido necrosado, y tratar de dejar limpio, lo más limpio posible. Y a través de esta misma incisión, ¿no? Nosotros cargamos una jeringuita de 10 o de 20 cc, agua oxigenada y yodopovidona, y limpiamos, lavamos toda esta zona. Lavamos toda esta zona y por la parte superficial, una gasita montada en una Kelly, exprimimos, ¿sí?
presionamos un poco por la parte ya externa, presionamos un poco, cosa de sacar todo el contenido. Ya de lavado puede quedarse algo de iodopovidona, agua oxigenada, inclusive eso sacamos, ¿no? Entonces dejamos vacío, dejamos toda esta bolsa vacía y luego tenemos que tener a mano un drenaje, ¿no? El dren, ustedes deben conocer, según realmente en técnica quirúrgica les han mostrado el penrose, que tampoco es difícil de hacer, es un guante, ¿sí? Es un pedazo, una tira de guante que se fabrica, del guante quirúrgico, un penrose, y ese penrose a través de esta incisión colocamos dentro de esta bolsa, ¿no? Un penrose empapado obviamente en iodopovidona, colocamos dentro de esa bolsa. Luego tomamos unas 3 gasitas, doblamos a 4 y por encima, por la parte externa, apoyamos para que esta bolsa, esta piel, ¿verdad?, que se ha desprendido del pericondrio, vaya nuevamente a adherirse al pericondrio. Entonces, de la parte externa presionamos unas 2 gasitas dobladas a 4 o a 2, dependiendo. Entonces presionamos, cosa que va a evitar que siga, digamos, acumulándose sangre, porque al haber hecho esa maniobra de cortar, de hacer esa incisión, de meter la pinza mosquito dentro de esta bolsa y sacar todo ese tejido muerto, sacar esos coágulos de sangre, también traumamos los vasitos y que pueden volver a sangrar y puede volver a formarse esta bolsa. Entonces, para evitar eso, nosotros colocamos unas gasas dobladas y presionamos por la parte externa, ¿no? Y acá tenemos que lo más necesario, lo más importante, el vendaje compresivo cefálico, ¿no? ¿En qué consiste este vendaje compresivo? Si ustedes se fijan en su libro, ¿verdad? Hay un esquema. Entonces, el vendaje compresivo consiste en que hemos puesto esa gasa, agarramos una venda de gasa de unos 10 centímetros, ¿verdad? De 10 centímetros de ancho y damos la vuelta a toda la cabeza, siempre comprimiendo esta parte de la oreja, ¿no? Comprimiendo, ¿para qué? Para evitar que nuevamente se llene de sangre esta bolsa, ¿no? Entonces, al comprimir, estamos haciendo que nuevamente esta piel que se ha desprendido del pericondrio o este pericondrio se adhiera nuevamente hacia el cartílago. Entonces, se va a ir cicatrizando así. Y obviamente está el penrose dentro, ¿verdad? Y ese penrose va a evitar de que se cierre esta incisión y todo lo que ha sangrado adentro vaya saliendo por este penrose. Y así, de esa forma, evitamos que nuevamente se forme esta bolsa. El cambio de este penrose tiene que ser en forma diaria. Todos los días hay que cambiar hasta que la gasa que hemos puesto a esta parte y que el penrose que está permitiendo la salida de cualquier líquido, puede ser suero, puede ser sangre, ya no se acumule ahí. Eso nos garantiza que no se acumule hasta que esté seco eso. Probablemente sea hasta el 3er o 4 día, donde vamos a sacar el penrose, ya va a estar seco, vamos a ver la gasa que está tapando el penrose, ya va a estar seco. Entonces, eso quiere decir que ya no hay absolutamente ninguna sustancia en esta parte, dentro de esta bolsa, y que ya esta piel se está adhiriendo a lo que es el cartílago del pabellón auricular, ¿no? Entonces, hasta que sacamos el penrose y seguimos colocando la venda compresiva, ¿no? El vendaje compresivo cefálico seguimos colocando porque queremos que se adhiera en toda la extensión, absolutamente en toda la extensión, ¿no? Entonces seguimos colocando por ahí unos 3 días más, 4 días más. Ustedes saben que el organismo
no reacciona de la misma forma en todos los pacientes. Unos pueden cicatrizar muy pronto, otros puede tardar un poco más, ¿no? Entonces, nosotros al evolucionar cada día, ver la evolución, entonces vamos a ver cómo está cicatrizando, ¿no? Entonces, y no solo es que hay que hacer este drenaje, sino que este drenaje tiene que ir acompañado de un antibiótico o por ahí de 2 antibióticos, ¿verdad? Si ya es pus, vamos a mandar a cultivar esta secreción y ahí nos saldrá qué gérmenes hay, si hay 2 o 1, nada más. Pero de entradita tenemos que hacer tratamiento con cefalosporinas. Y probablemente vamos a acompañar también, porque es cartílago y es un peligro grande, probablemente vamos a acompañar con las ciprofloxacinas, ¿no? Con las quinolonas, una de las ciprofloxacinas, que puede ser una de las quinolonas, perdón, que puede ser la ciprofloxacina. Podemos acompañar, ¿no? Entonces, el tratamiento siempre va a ir de la mano de un antibiótico, un drenaje de absceso, siempre tiene que ir acompañado de un antibiótico, ¿no? Ahora, esto es importante que ustedes tomen en cuenta. Ya les había dicho, esto no se cura con antibiótico, no se cura con antiinflamatorio. Sí o sí, esto hay que drenar. Mientras más tiempo pase, es más el riesgo de que se destroce todo el cartílago del pabellón auricular. Y cuando nosotros hagamos esta incisión y vaciemos esta bolsa, con seguridad vamos a vaciar también pedazos de cartílago muerto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando les llegue este tipo de paciente? Inmediatamente, si es que están en la ciudad, inmediatamente manden al especialista. Pero si están en una zona un poquito alejada, ¿no? Entonces, hagan ustedes el tratamiento. Acá lo importante es vaciar, porque mientras más vaya, digamos, acumulándose sangre, mientras más vaya acumulándose sangre, está comprimiendo, está presionando a ese cartílago y está evitando que este cartílago reciba irrigación, se alimente de sangre y va a empezar a morir, va a empezar a necrosarse. Entonces, cuando llegue aquí, por decir, de Tupiza, Villazón, qué sé yo, cuando llegue al especialista, nosotros vamos a hacer este tratamiento y vamos a sacar pedazos de cartílago. Entonces, ahora imagínense cuando se cicatrice, cuando sane el paciente, ¿cómo va a quedar esta oreja? Si ha perdido cartílago, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estéticamente va a quedar esta oreja? Lamentablemente, un desastre. Y eso es responsabilidad de quién es. Por eso les damos esto, responsabilidad del médico general, porque el paciente va a ir primero al médico general, sea donde sea, esté en Tupiza, va a ir a la guardia del hospital o va a ir donde el cirujano. Y si el cirujano no tiene la experiencia de drenar esto, lamentablemente ese pabellón auricular va a quedar un desastre. Estéticamente, ¿verdad? Y va a deformar esa facies del paciente, ¿no? Es como en la nariz. Hay fractura, está la nariz chueca a un lado, estéticamente queda así, si se cicatriza y no se soluciona en su momento. Entonces, imagínense lo que va a quedar de esa oreja. Por eso es importante, chicos, es importante de que ustedes hagan un diagnóstico rápido, ¿sí? Un diagnóstico rápido. Y obviamente un tratamiento oportuno. No puede esta bolsa de sangre estar más de una semana. No puede estar. Imposible, porque en una semana va a morir todo el cartílago del pabellón auricular. Entonces, ya no más, o ustedes se animan a descomprimir, a hacer esta incisión, descomprimir, sacar toda la sangre e inmediatamente derivarlo al especialista.
pero no lo dejen así. No pretendan, como ya hemos visto, chicos, al Hospital Bracamonte nos llega barbaridades y media. Llegan de Tupiza, son llegan, pero hecho un desastre. Cuando ya todo el cartílago ha muerto, y cuando nosotros sacamos pedazo de cartílago muerto. Y cuando cicatriza, pues la oreja, una miseria de oreja, súper deformada. Entonces ahí el paciente nos dice, y ahora yo, doctora, ¿qué hago? Nosotros, como especialistas, ¿vamos a ser responsables? No. Nosotros estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Pero ¿quién es responsable? Es el médico general, el médico de guardia, el que ha visto y ha dejado pasar días sin explicarle al paciente que esto necesita un tratamiento lo más antes posible. Y si puede viajar ese mismo rato, viaje. Si ustedes no se animan a hacer este tratamiento de vaciar esta bolsa de sangre, entonces mándenselo ya nomás, pero no se agarren. No digan que con esto es inflamadito nomás, está hinchadito nomás, con esto va a bajar nomás con un antibiótico, con un antiinflamatorio. Entonces, si no quieren complicarse la existencia, mándenselo, derívenlo, transfíranlo y listo, solucionado el problema. ¿Está bien? A ver, si hay alguna pregunta. Doctora, Sí. Doctora, una consulta. ¿Las gasas junto con el DREN se cambia o solamente las gasas se cambian? Son las dos cosas, gasas y DREN. Lo importante, no, la gasa por ahí no se ha ensuciado en esta parte, ¿verdad? Tal vez solamente esta parte donde está el DREN. Lo importante es cambiar el penroslo. Eso es lo importante, porque si el penroslo lo dejas 2, 3 días, eso se va a infectar. Entonces, sí o sí, hay que cambiar el penroslo. Pero para cambiar, necesariamente tienes que sacar todo este vendaje cefálico, tienes que sacar las gasas, todo, absolutamente. Pero lo importante es cambiar el penroslo, que tiene que ser a diario. Bueno, ¿alguna pregunta más? No hay ninguna más. Pasamos a la siguiente patología. Hablamos de la pericondritis. Esta patología es igual. Van a ver en consulta externa, van a ver si tienen, ustedes ya como médicos generales se animan a abrir consultorios privados y van a ver ahí, ¿no? Es una patología frecuente de nuestro medio. ¿Cuál es la etiología? Es una etiología bacteriana, ¿sí? Etiología bacteriana. Puede ser un estafilococcus generalmente, o puede ser generalmente es estáfilo a este nivel. Tenemos otra patología que es estrepto, pero ya es la misma sinología, es diferente. Entonces vean cómo el hélix empieza a edematizarse, ya es un hélix grueso. Vean el antihélix, como el antihélix está bastante grueso, todo edematizado en sí. Se ha deformado la anatomía del pabellón auricular, como ven, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la definición de una pericondritis? La definición es una infección del pericondrio del pabellón auricular. O sea, todo lo que tapiza y forra al cartílago, ¿no? Entonces, eso se inflama por un germen. El causante es un germen, ¿no? Es bacteriano. ¿Cuál es la sintomatología? Hay pabellón deformado, como ven, un signo muy importante, un signo que nosotros podemos ver. Vean cómo está, no se les olvide esto. Pabellón auricular deformado, edematizado, va a estar eritematoso, no va a cambiar de color. Hay dolor intenso, como es bacteriana, hay infección, entonces el dolor va a ser muy, muy fuerte. Además, el paciente va a tener fiebre. Toda infección trae fiebre. Va a haber adenopatías, adenopatía preauricular. Esta es la que tienen, en esta parte ustedes tienen que palpar buscando una adenopatía preauricular. Va a haber una adenopatía retroauricular detrás de la oreja, así, ¿verdad?
los ganglios infartados van a tocar. Van a tocar esta parte que es la cervical, buscando ganglios cervicales, una adenopatía cervical y fiebre. ¿Sí? ¿Cómo vamos a diagnosticar? El diagnóstico es clínico. O sea, aquí juega un papel importante la semiología. Entonces, al hacer la semiología, lo primero que hacemos es inspección. Vamos a inspeccionar esta oreja que completamente ha cambiado su anatomía, ¿verdad? Entonces, vamos a inspeccionar eso. El paciente nos dará la signología o la sintomatología. Ahí está la fiebre, ¿verdad? El dolor, todo eso nos va a referir el paciente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tratamiento, ¿verdad? Entonces, el tratamiento, como hace un momento les había dicho, hay que cuidar lo que es cartílago. Siempre hay que cuidar lo que es cartílago. Acá el tratamiento puede ser cefalosporinas y puede ser quinolonas. O simplemente nos vamos directamente a cuidar lo que es cartílago y utilizamos una quinolona. ¿Sí? Dentro de las quinolonas podemos utilizar la ciprofloxacina, que es la más, común, la que se utiliza. Y podemos encontrar en cualquier parte, en cualquier farmacia y en cualquier lugar donde ustedes estén, ¿no? Entonces, una ciprofloxacina. Podemos utilizar el Cefixime igual, que es en comprimido, para tratamiento ambulatorio. Podemos utilizar. Pero también puede haber casos en que el paciente se afecta su estado general, se ha deshidratado, el dolor es intenso. Ustedes saben que el paciente, no todos los pacientes reaccionan ante un dolor de la misma forma. Hay pacientes que tienen un umbral bajo de dolor y hay pacientes que tienen un umbral alto de dolor, ¿verdad? Entonces, aquellos pacientes que tienen un umbral bajo de dolor, probablemente ellos van a ser más afectados, su estado general se va a afectar más, entonces van a estar más decaídos, incluso a no querer alimentarse, y ese tipo de pacientes tienen que ir a dar sí o sí, tienen que recibir un tratamiento intrahospitalario. Ahí hay que hidratar, ahí aprovechamos al hidratar, aprovechamos el tratamiento con antibióticos por vía endovenosa, ¿no? Entonces podemos, para que desinflame rápidamente, podemos utilizar corticoide, pero con mucho cuidado. El corticoide es un arma de doble filo, ¿no? Donde en algunos pacientes nos puede resultar buenísimo, pero en otros pacientes nos puede resultar muy mal. Nos puede dar resultados muy malos. ¿Por qué? Porque capaz que ese organismo, ese paciente está con un organismo ya inmunodeprimido, y si nosotros colocamos corticoides, vamos a inmunodeprimir más todavía a ese paciente. Y ese paciente, en vez de salir lo más rápido posible, probablemente se nos complique. Entonces, yo respeto mucho al corticoide. No utilizo así a manos llenas, ¿verdad? Cualquier antibiótico con corticoide, no. En estos casos, yo prefiero siempre utilizar AINES. Nosotros tenemos buenos AINES para utilizar. Tenemos el ketoprofeno, que es un buen AINE, que no hay ningún problema con pacientes diabéticos, pacientes cardíacos, pacientes hipertensos, pacientes renales, absolutamente es de la familia de los ibuprofenos, el ketoprofeno, y da buenos resultados y podemos colocar por vía endovenosa a través de la solución que está entrando, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos un buen interrogatorio, nos informamos bien del paciente, si es cardíaco, hipertenso, renal, si no es ninguna de estas patologías de base no tiene ese paciente, podemos utilizar el diclofenaco sódico. Igual por vía endovenosa, que nos va a ayudar excelente. Nos va a desinflamar, que es una de sus acciones, nos va a calmar el dolor, que es otra acción importante, y nos va a bajar la fiebre, que es la otra acción importante. Entonces, no vamos a tener esa necesidad de utilizar antitérmicos aparte
analgésicos aparte, ¿verdad? No vamos a tener esa necesidad. Y antiinflamatorios aparte. No hay esa necesidad, porque tenemos que buscar un AINE que tenga las 3 acciones, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros vamos a hacer que ese paciente se recupere lo más antes posible, hacer que la sintomatología remita lo más antes posible. Entonces, ese es el tratamiento. Pero como ya les había dicho, ustedes como médicos tienen que buscar en cada paciente. No todos los pacientes van a recibir quinolonas. Hay pacientes que tienen alergia a las quinolonas. Entonces, tendremos que elegir, ¿verdad? Y esto también es importante. Otra cosa que es muy importante es siempre preguntar al paciente si tiene alergia a algún antibiótico. Siempre preguntar. Porque no es nomás de darle, bueno, le doy quinolona. Capaz que tiene alergia a las quinolonas. Listo. ¿Qué hacemos? Al día siguiente el paciente va a venir con toda su alergia. Hasta puede darle un edema de Quincke, ¿verdad? ¿Saben eso? Entonces, no podemos nosotros dar a todos los pacientes. Siempre preguntar, ¿usted tiene alergia a algún antibiótico? No. Ah, bueno. Pero, por si acaso, decir, mire, yo le estoy dando este antibiótico, pero en el caso de que usted tenga, le salga, le brote en la piel, unas ronchitas, tenga picazón, ardor, entonces deje de tomar. ¿Sí? Entonces, siempre las recomendaciones al paciente es importante. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, ya nos vamos a ir con estas 3 patologías. Vamos a seguir la siguiente clase, ya es hora. Ya les va a esperar el doctor Solano. Entonces, chicos, hasta el día sábado. Repasen, por favor, de entradita, unos 5 o 10 minutitos vamos a dedicarnos